Sean bienvenidos a la semana 17, funciones reales a trozos, funciones potencia con exponente -1 y -2, parte 2 de la semana 3 del proyecto 2. Buenos días estudiantes, en esta semana 17 vamos a aprender un nuevo tema correspondiente a la ficha de la semana 3 del proyecto 2, que son funciones reales a trozos y función potencia entera negativa con exponente -1 y -2. Tenemos una gráfica que representa cada una de las funciones, así como la de a trozos y función potencias con sus respectivas asíntotas. En el caso de las funciones reales a trozos, se refiere cuando una función donde sus valores pertenecen a los números reales se define a la función como las coordenadas que en suma conforman valores que x toma que ya sean menores o iguales al mismo, o que en otro caso que x tome valores mayores al mismo. En este caso vamos a interpretar estas nomenclaturas matemáticas referentes a un ejemplo que vamos a ver en la parte de abajo, donde dice que se dice afín a trozos cuando en este caso las coordenadas de A1, A2, B1 y B2 pertenecen a los números reales y se mantienen constantes, es decir, que estos puntos de las coordenadas no son variables, mientras que los valores que tomen x son valores fijos. En el caso del ejemplo vemos que tenemos una función b de x, función real que se define como, tenemos entre las llaves los 3 puntos que conforman a esta función afín a trozos. Cada punto representa un intervalo de esa función afín. Tenemos a b de x y tenemos asimismo a cada parte del trozo que conforma esta función. Cada una de ellas indica que los valores en x en el primer caso son valores menores a 2, y si nos vamos a la gráfica observamos que la línea empieza desde el 2 positivo hacia el lado izquierdo, y como son menores a 2 no sabemos hasta dónde termina y por ende se va hacia el infinito. En el segundo caso toma valores en x que son menores iguales a 4 y mayores iguales a 2 positivo. En el caso de leer la x hacia el lado izquierdo, por más de que el signo sea menor o igual que, se lee como mayor o igual, es lo contrario. Entonces verificamos que tenemos valores mayores a 2 y menores a 4. Inició en 4 y termina en 2. Entonces ahí sí estamos hablando de un trozo de la función que sí está definido. En el último caso tenemos a valores de x que van desde mayores números a 4, es decir, valores de x mayores a 4. Entonces observamos que a la altura del valor que se obtuvo en y, empieza la función desde 4 hacia el infinito dirigido en el eje y. Observamos que para cada trozo de esa función, las pendientes varían dependiendo de la trayectoria de la línea de la función. En este caso, en la primera pendiente tenemos un medio, en la segunda pendiente tenemos A1 y en la tercera pendiente que va desde 4 hasta infinito positivo, donde vemos que es un intervalo abierto. Recordemos que en los intervalos abiertos los extremos no se incluyen. Por ende, tenemos en este caso dominio y recorrido, donde verificamos que el dominio empieza desde negativo infinito hasta positivo infinito, y en el eje y también desde negativo infinito hasta positivo infinito. Eso lo podemos ver gracias a unas líneas imaginarias que nosotros podemos asignarle a la gráfica, donde vemos que no hay un punto pintado de la variable que indique que es un intervalo cerrado. Entonces, si la línea sigue de largo y no hay un punto que corte con esas líneas imaginarias, significa que el intervalo es abierto. En el caso de la función potencia entera negativa hay dos casos, cuando el exponente es de -1 y cuando es de -2. En este caso vamos a ver cuando el exponente es de -1. Tenemos que sea la función de que empiece con 0, y infinito, en ambos casos son intervalos abiertos, se define como esta función b de x, donde 1 sobre x para todo número que x tome pertenece al intervalo que empieza desde 0 hasta infinito positivo. Rescatando aquí que como es un intervalo abierto, ninguno de los dos está incluido en el mismo. Recordemos que para que una fracción se transforme en exponente, el denominador, en este caso que es x, subirá y tendrá como exponente a -1, lo cual es equivalente al mismo.
Para ello, en el caso de que esa función tome estos valores que estoy señalando, de un cuarto, un medio, 1, 2 y 4, lo contrario sería que al subirlo pasaría a ser, en el caso de un cuarto sería 4, en el caso de un medio sería 2, 1 se mantiene tal cual, 2 se transformaría en fracción, un medio y 4 en un cuarto. Significa que en este caso, cuando se trata de las potencias con exponente menos 1, los números que tome la variable x cambiarán de sentido en el eje de las y. Por eso es que obtenemos una asíntota. En el caso para determinar el dominio, nos guiamos por el eje de las x, donde yo he puesto unas líneas imaginarias de color amarillo, y verificamos que no hay un punto de inicio fijo ni un punto final. Por eso es que el intervalo es abierto y empieza desde 0 hacia el infinito positivo. En el caso del eje y para el recorrido, lo mismo. No tenemos un punto fijo donde inicie y donde termine este eje, por eso el recorrido es un intervalo abierto de 0 hasta positivo infinito, en ambos casos. Entonces, gracias a estas líneas, podemos determinar que esa es la trayectoria de la función. Para ello, y entender un poco más de lo aprendido hoy, vamos a realizar las actividades de aprendizaje de la página 102 del libro de primero de bachillerato, que en este caso sería el ejercicio 3 de ese libro. A pesar de que aquí he puesto 2, es el ejercicio 3, donde nos indica que sea la función de los números reales con la actividad como que ft es igual a t al cuadrado más 1 para todo número que t tome pertenecerá a los números reales. Al interpretar esto en el próximo video, donde explicaré cómo transformar esto a una relación de raíz, primero vamos a leer la orden de ese ejercicio. Usted va a calcular un número distinto en la variable t con los valores que están en la tabla y van a completarla para encontrar los valores que tomaría en el caso de ft. Recordemos que los valores que están en la tabla representarían a x y ft representaría a y. Primero ustedes van a hacer la gráfica, que saldría de esta manera similar como he señalado en esta imagen, y van a determinar de qué tramo a qué tramo de esta parábola sería creciente y cuál sería decreciente. Primero van a hacer la gráfica, una vez completada la tabla, ubican los puntos y luego van a determinar con la muestra en qué parte es creciente y decreciente en el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio de la actividad de aprendizaje tomado de la página 102, como había mencionado. En el ejercicio 3 vamos a transformar primero, a convertir esta función que tiene un exponente fraccionario a una raíz. En este caso, recordemos que en el exponente fraccionario el radicando sería el denominador. Por ende, si estamos hablando de esta función elevada a la 1 medio, sería de escribir lo que está entre paréntesis t al cuadrado más 1 convertido en raíz, ya no elevado a la 1 medio, sino raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Esa sería la función con la que vamos a trabajar y sería un poco más fácil de reemplazar los valores. En este caso vamos a tomar esta función y donde está el valor de t vamos a reemplazar los valores de la tabla. Por ejemplo, si tenemos valores que vamos a calcular como se indican en la misma, el primero vamos a verlo en el siguiente paso. Muy bien, en este paso ya hemos reemplazado el primer número de la tabla, que es negativo raíz de 15. Como nos guiamos con la función de arriba, en lugar de t pusimos el valor de menos raíz de 15. Lo mismo donde dice t al cuadrado, reemplazamos. En el paréntesis ponemos menos raíz de 15 al cuadrado cuando f toma el valor del mismo. Raíz cuadrada de menos raíz de 15 al cuadrado más 1. Para poder eliminar paréntesis nos guiamos del principio. Cuando una raíz cuadrada tiene un exponente cuadrado por fuera, se eliminan ambos al mismo tiempo. Tachamos el 2 del exponente y la raíz se elimina. El negativo, al multiplicarse 2 veces, menos por menos, nos da un positivo 15. Nos quedaría positivo 15, menos por menos más, porque eso indica el exponente cuadrado. Y lo vamos a sumar con 1, que es lo que sigue. Todo eso encerrado en la raíz cuadrada. Sumamos lo que está por dentro, nos va a dar raíz cuadrada de 16. Y en su calculadora, calculado eso, nos da 4.
Entonces continuamos con el siguiente número. Vamos con menos raíz de 12. Hacemos el mismo procedimiento. Cuando f, la función, toma un valor de menos raíz de 12, va a ser igual a la raíz cuadrada de negativo raíz de 2 elevado al cuadrado más 1. Por favor, en lo que es raíz cuadrada, utilicen regla para una mejor presentación. Aplicamos el mismo principio de eliminar lo que es raíz con potencia. Tachamos y nos quedaría positivo 12. Recordando que el negativo al ser elevado al cuadrado nos da positivo. Menos por menos, más. Sumamos con 1 y nos va a dar raíz de 12 más 1, que eso es 13. Con su calculadora insertan raíz de 13 y en algunas científicas, si no les sale el decimal, ustedes se van a la tecla que da SD, conversión a decimal. La respuesta sería 3,61, recordando que el 5 redondea el 0. Entonces nos da 3,61. Esos valores los vamos ubicando en la tabla al lado de cada valor que tomó en X. Lo mismo con el primero, que salió 4. Entonces, ese procedimiento van a hacer con todos los valores de la tabla, tomando en cuenta la ley de los signos, que cuando un negativo se eleva al cuadrado nos va a dar positivo. Entonces, luego de eso van a realizar lo que es el punto C y el punto B. Antes de demostrar en la gráfica de qué punto a qué punto es creciente o decreciente, van a realizar la gráfica. Como les había explicado en el video anterior, va a salir una parábola, pero van a tener que indicar de qué tramo a qué tramo va a ser creciente y decreciente. Ejemplo, en el primer valor, cuando f de x valía menos 15, primero tenemos que determinar en la calculadora cuánto es raíz de 15, negativo, entonces nos da menos 3,87 en x. Entonces buscamos menos 3,87 en x, que sería pegado antes de menos 4, y la respuesta nos salió que está a la altura de 4. Entonces ahí ubicamos el primer punto. Usted seguía con la tabla, busca asimismo en el segundo valor, cuando menos raíz de 12 está en x, ¿cuánto vale en y? En x vale menos 3,46 convertido a decimal. Entonces usted anota ese valor y busca en la tabla dónde está menos 3,46, un poquito cerca, más de 3, y la respuesta salió que está a la altura de y de 3,61 positivo. Entonces ahí ya vamos viendo cómo va tomando una inclinación y al llegar al origen va a tomar una curvatura que va a formar una parábola. En ese caso se va a determinar en la parábola en qué parte es decreciente, desde el infinito negativo hasta el 0, y creciente desde el 0 hasta el infinito positivo. Como usted se dará cuenta, en el primer caso ambos son intervalos abiertos, mientras que en el segundo caso, cuando es creciente, solo es cerrado desde 0 y abierto al infinito positivo. Entonces, espero que hayan tomado en cuenta cada una de las indicaciones, concluyendo con este ejercicio, que les haya sido de ayuda para continuar con su actividad de aprendizaje, chicos. No olviden de revisar los videos y me despido hasta la próxima semana. No olviden de suscribirse a mi canal. Suerte.